ahora pasando al criminal, Ujú. tenemos aquí un contexto y una historia en la que ellos pues tienen algún tipo de relación, ¿no? Hay gente que lo llama pues un crimen de amor, que lo califican Correcto. muchas veces, ¿no? Crimen pasional, crimen de amor. Se supone que cuando tú sientes algo por alguien, ya no te hablo a nivel de amor, ¿eh? O sea, a nivel de Ujú. relación, incluso de afecto, cariño, aprecio, una persona, un ser humano puede cometer algo así contra otra. Sí, no, y una estupenda pregunta. De hecho, en el directo que te comentaba, yo le decía a Triun que un gran porcentaje de las víctimas de los asesinatos son víctimas son asesinadas por sus parejas. Entonces, los crímenes pasionales son más comunes de lo que nosotros queremos ver o que los medios se hacen un eco, pero realmente son bien comunes. Ahora, cuando tú me explicas eso del amor, tienes toda la razón. O sea, una persona a cabalidad no podría tener un concepto de amor que contemple la idea de hacerle daño a su ser querido. Sin embargo, cuando nosotros analizamos algunas de estos asesinatos, lo que suele haber es un componente bien transaccional, ¿verdad? Suele haber una relación bien superficial, suele haber más bien una cosificación de la pareja, ¿verdad? No suele haber ese contemple de que las personas se quieren, ¿verdad? Sino es más bien un recurso más y por eso se predispone, o perdón, se dispone del recurso y se vota y se acaba, ¿verdad? Entonces suele haber es algo que en la mente de uno que no contempla las relaciones interpersonales de esa manera tan absurda, ¿verdad? No tiene sentido, pero en la cabeza de ellos, pues es algo, ya no me sirve este juguete, adiós, ¿verdad? Entonces, tristemente es como suelen verlo la mayoría de estos criminales, ¿verdad? Y las relaciones de pareja suelen estar abiertas a este tipo de crímenes en ese sentido, pero puedo entender realmente por qué nos extrañaría ver semejante acto ante alguien que, entre comillas, quiere a otra persona, ¿verdad? Que lo lógico que hacen los seres humanos, incluso cuando sienten amor o cariño o aprecio por alguien, es incluso proteger a los demás de que Correcto. no sufran. Pero claro, si estamos hablando de una persona que comete este daño hacia alguien por el que se suponía, porque a lo mejor tampoco ni siquiera sentía nada, ¿no? Y era simplemente lo que se está Correcto. especulando, claro, que haga un daño tan grave. Y luego una cosa que me sorprende mucho y que creo que mucha gente que está viéndonos ahora mismo va a pensar lo mismo que yo. ¿Qué tipo de frialdad, qué tipo de persona, qué tipo de cosas te han tenido que pasar en la vida o viene de nacimiento? Porque yo entiendo que nosotros tenemos una naturaleza en la que, bueno, pues estamos acostumbrados a alimentarnos de otros seres vivos y demás, ¿no? Pero no se supone que el ser humano, las personas como tal, tienen que sentir cierto rechazo a ser capaces de descuartizar. Me refiero al hecho de descuartizar. O sea, Te entiendo a una la persona que perfección. no es un criminal, una persona que no está acostumbrado como a muchos asesinatos y de repente esta es la primera vez que pasa, es capaz de estar en una habitación de hotel de otro país, de otro Mm. continente y cortar por trozos, que luego en las pruebas y en la pizarra de la policía veremos, cortar en 14 trozos a una persona. ¿Eso no se supone que te bloquea, que no puedes actuar? Pues gran pregunta, la verdad, y sinceramente es algo que no suele preguntarse, pero cuando hemos platicado muchas veces de los asesinatos que han pasado, hemos hablado de que hay un factor genético, ¿verdad? Hemos hablado de específicos genes que se detonan en la vida de una persona que hacen que estas conductas salgan a relucir. Y de hecho, la pregunta que tú haces es muy buena porque nosotros pensaríamos que es paradójico. Sin embargo, cuando se aisló este gen que suele traer este comportamiento agresivo y asesino, se le llamó el gen guerrero porque es un gen que ha propiciado que individuos que han estado en guerras pues sobresalgan por encima de los otros individuos. Imagínate tú o yo, que no solemos ser personas agresivas, violentas, seríamos los primeros en irnos en la guerra. Sin embargo, estas personas que tienen ese gen serían los que sobrevivirían. Entonces, hay un factor, un papel, llamémoslo así, utilitarista, en que ellos existan, ¿verdad? El problema es que cuando ya viven en una sociedad civilizada, no tienen ningún uso más que el que a cometer los actos más viles y descarado. Hay una cosa que ¿me escucháis? Es que a mí me va muy malamente el internet hoy, lo siento de verdad, me va a trompicones, no sé si me escucháis bien. Vale, hay una cosa que me llamó mucho la atención, que ha pasado casi desapercibida en la prensa y eso, y es que dijeron que Daniel va a Tailandia para cortar la relación y que compra las cosas por si acaso
tiene que matarlo porque él no quiere dejarlo, ¿no? O sea, como un por si acaso, ¿no? Él ya planteaba esa situación, pero no era fija, ¿no? Es lo que han dejado caer, ¿no? O sea, como un por si acaso, como si fuera tan habitual el por si acaso no me funciona, el dejarlo, pues lo mato y lo descuartizo, ¿no? Algo así fue lo que dejaron caer los medios hace unos días cuando pasó la rueda de prensa, ¿no? Ya simplemente por el hecho de tomar la muerte como opción, creo que denota muchas cosas, ¿no? A nivel psicológico. Correcto, gran punto. De hecho, creo que increíble que ellos, la lógica detrás de ellos. Bueno, de hecho, yo le comentaba a Triun en otros casos, ¿verdad? De que muchas veces las personas, especialmente los crímenes pasionales, matan a sus parejas simplemente por el hecho de no querer divorciarse y preferir que saltarse todo el enviudamiento, el proceso de divorcio, que para ellos es más sencillo, lo voy a matar y punto, y lo entierro y yo quedo bien. Tranquilo, no nos peleamos por los hijos, no nos peleamos por nada, pero es nuevamente esta transaccionalidad que nosotros vemos en estas personas, ¿verdad? O sea, para ellos es bien sencillo saltarse la moral, todos los aspectos y sentir que eso es más sencillo para ellos, ¿verdad? Y más simple para ellos. Entonces eso, sinceramente, qué curioso, la verdad. Cuando se cometen estos crímenes, no sé si habrás trabajado en alguna ocasión con la justicia a nivel de tener que hacer un peritaje de alguien. ¿Importa mucho o se tiene en cuenta para algo algún trauma, el estado mental en el que esté, o simplemente es para intentar encontrar una respuesta? Pues fíjate que realmente es muy buena la pregunta. Se habla de factores atenuantes en algunas enfermedades mentales específicas. Ya estas enfermedades mentales contemplarían otros trastornos que no sean ni el narcisista ni la psicopatía. Es decir, que si yo, por ejemplo, evaluara a Daniel y encontrara que él tiene trastorno de la personalidad narcisista o trastorno de la personalidad antisocial, que es lo que, en mi opinión, muy seguramente van a encontrar, estos, al menos en las legislaciones que yo conozco, no son atenuantes. Y tiene sentido que no sean atenuantes porque no tendría por qué un sentido o un significado por qué atenuar la pena. Diferente fuera que él tuviera algún diagnóstico que lo llevara a alguna psicosis, que lo hiciera tener disociaciones, a lo mejor un tumor en alguna parte de su cerebro, que lo hiciera desconectarse de muchas áreas de su responsabilidad y otras cosas, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esos dos diagnósticos no son atenuantes, pero sí existen diagnósticos que pueden atenuar la pena, ¿verdad? Denis, una cosita. Yo sé que ya te lo pregunté en mi canal y que lo respondiste y tal, pero creo que para que lo escuche todo el mundo aquí, el hecho de descuartizar, ¿qué significa? O sea, no es lo mismo matar y dejarlo ahí que matar y descuartizarlo, ¿no? ¿Qué os hace ver a los psicólogos el hecho de que además descuartice a su víctima? Bueno, además de, por supuesto, que es un hecho de ocultamiento, ¿verdad? Y también hay un grado de, tal vez no de premeditación, porque eso no se puede ver solo con el descuartizamiento, pero sí en el hecho de querer no ser atrapado, ¿verdad? Pero también hay un componente de falta de empatía, de cosificación, hasta de, podríamos llamar sadismo, ¿verdad? De poder ver a una persona con completo desprecio, con quien uno ha compartido una relación y poderla despedazar tranquilamente sin tener el más mínimo recato, ¿verdad? Entonces sí, podríamos ver una falta de empatía, una completo rechazo ante lo que la otra persona significa para él, ¿verdad? O sea, como nuevamente vamos a este concepto de la cosificación que ellos hacen con sus víctimas. Para ellos solo son carne, objeto, ¿verdad? Tristemente es como ellos suelen contemplar las cosas, ¿verdad? Como si fuera cualquier cosa. Correcto, como si fuera cualquier cosa. Y de hecho, a propósito de esto, lo hemos comentado con Triun, en muchos casos, especialmente de crímenes pasionales, lo que muchas veces acontece es que las parejas se entregan por el arrepentimiento y todo lo demás, o lo que hacen es muchas veces pues anularse, ¿verdad? Es decir, matarse, ¿verdad? Entonces, muchos de ellos, porque el objeto de su existencia era sus parejas y cuando sus parejas mueran, pues ya no tienen propósito. Sin embargo, cuando hay este grado de que mato a mi pareja y sigo con vida y me voy de fiesta y todo lo demás, pues ya hay un grado de falta de arrepentimiento, narcisismo, claro, y otras cosas. Pero correcto. ¿Qué fue lo que hizo? O sea, él mató y se fue de fiesta y se fue con otra chica y, como dice Dani, o sea, Dani, coño, Denis, denota falta de arrepentimiento, ¿no? Y falta de empatía, ¿no? Correcto, Denis, correcto. mira,